Muy buenos días a todos los oyentes de Agenda al Día.net. Hoy estamos a viernes 2 de octubre del año 2015 y esta es la emisión número 174 del presente año. Y estamos a 91 días para que inicie el cambio en la Cúcuta que todos queremos, porque realmente como estamos igual que la frontera, igualitico, mal. Bueno, los titulares hoy en Agenda al Día.net, antes de entrar en la primer corte de comerciales, desafortunadamente falleció nuestro colega José Jesús Infante Carrillo, persona agremiada al periodismo del norte de Santander, sobre todo en la Coro, estuvo en el deporte del norte de Santander. Armando, usted que tuvo más contacto con Jesús Infante, ¿qué nos puede decir? Bueno, es que Jesús tuvo 4 facetas y en todas fue triunfador. En la parte política, fue alcalde de Villarrosario, fue alcalde de Herrán y fue alcalde de Cáchira. Fue el hombre que ante Carlos Andrés Pérez le propuso y batalló porque tenía su finca J5 en Puerto Santander, que por favor le quitaron los rieles para que permitiese el paso de los vehículos por el puente que comunica Puerto Santander con La Grita y La Fría. Eso en su etapa como político. Además, fue empresario de la gasolina. Por más de 50 años manejó la Texaco número 1. Además, tuvo estaciones de gasolina en la capital de la República y en Cartagena. Fue dirigente deportivo. Tuvo un equipo de fútbol llamado Jaboline, donde por su amor al Cúcuta Deportivo regaló los pases de José Germán El Chonto Jaimes y Jaime Illiche al Cúcuta Deportivo. Estos jugadores fueron importantes en la selección juvenil que quedó subcampeona en el año 63 en Girardot. Y fue como periodista, muchísimos años fue presidente de la Corte de Santander y fue el primero en haber sido ocupar un cargo en la Junta Directiva Nacional. Durante 40 años tuvo el programa Hinchas y Deportes en la Voz del Norte, que primero se hacía a las 6 de la tarde, posteriormente a las 2 de la tarde, y ya en las últimas de cambio lo hacía los domingos a las 7 de la mañana. Es una pequeña reseña histórica de lo que fue la vida de Jesús Infante, político, empresario de la gasolina, dirigente deportivo y periodista. Pase en la tumba de nuestro colega José Jesús Infante. Se nos adelantó, allá llegaremos todos, no sabemos cuándo. Vamos al primer corte comercial y regresamos con Agenda al Día.net. Continuamos en Agenda al Día.net. Hay un comunicado de prensa de la campaña del candidato a la alcaldía de la ciudad de Cúcuta, el doctor Jorge Acevedo. Armando, por favor, el comunicado. Jorge Acevedo, alcalde, comunicado a la opinión pública. Nuestra campaña y lo que significan sus propuestas para el desarrollo de la ciudad y la renovación de la política cucuteña han sido acogidas mayoritariamente, como lo muestran las encuestas de opinión más recientes y serias, y como se percibe en el entusiasmo con que somos recibidos en cada barrio. Por ese hecho, los poderes políticos tradicionales, a través de los medios de comunicación nacionales y locales, han destacado en contra nuestra las más infames guerras sucias para intentar impedir que lleguemos a la alcaldía. No tenemos padrinazgos entre los políticos tradicionales. No nos acompañan congresistas ni actuales mandatarios. No tenemos patrocinios económicos de dudosa procedencia. Nuestro proyecto político es de origen popular y lo hemos hecho caminando y dialogando con los cucuteños. La contabilidad de la campaña está abierta al escrutinio público. Y el señor Jensi Miranda, al cual se han referido recientes comentarios malintencionados en los medios de comunicación, no le ha aportado ni un solo peso. Permanentemente revisamos la procedencia de cada aporte que recibimos. Hago un llamado a la ciudadanía que nos sigue para que redoble el esfuerzo que nos ha posicionado como la opción más segura para ganar las elecciones a la alcaldía, y para que me acompañen en el rechazo a las ofensas y las persecuciones constantes desatadas en contra de nuestra por castas políticas que han sido inferiores en su responsabilidad con Cúcuta.
Nosotros encarnamos el relevo de la dirigencia política nacional y somos, por consiguiente, objetivo constante de sus ataques. Pueden tener certeza que tanto el partido Cambio Radical, la lista al Consejo de Todos por Cúcuta, así como los ciudadanos y representantes de otros partidos políticos que nos acompañan, son igual que mi vida privada y pública, prenda de garantía para no defraudarlos. Seguiremos avanzando y vamos a ganar. Jorge Acevedo Peñalosa, Cambio Radical. Bueno, acaban de escuchar ustedes el comunicado de prensa de la campaña del candidato a la alcaldía de Cúcuta, el doctor Jorge Acevedo. Y a propósito de Jorge Acevedo y a propósito de campaña, hoy tenemos invitados en la mesa de agendaldia.net, por jerarquía. Usted ya es presidente. Por jerarquía es el senador José Obdulio Gaviria, quien es senador del Centro Democrático. En dignidad y gobierno es Basilio Villamizar, en edad puedo ser yo. Yo creo que hay como empatitis ahí. Entonces, cuando habla de edad, senador. Es el lado del senador José Obdulio Gaviria. Nos acompaña el expresidente de la Cámara de Representantes en Colombia, Basilio Villamizar Trujillo, y que no ha podido sacar sus corotos a propósito de Venezuela. Chávez le dejó el mensaje a Maduro, y ni lo invoque mal, ¿no?, de que ese trasteo no puede salir, y nos acompaña también el candidato del Centro Democrático al Consejo de la Ciudad de Cúcuta, Juan Capacho. ¿Qué número hay, Juan? Muy buenos días, el número 15. Es que como no publicita, entonces no sabemos. Claro no sabemos ¿Qué hizo cuál Príncipe? es. Salió, se fue. Con el Centro Democrático me toca toda la Grateniani. Senador José Obdulio, muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. A ver, senador, en ese comunicado que acabo de leer, y me imagino para Basilio y para Juan, ¿ustedes cómo interpretan esta persecución que se le ha venido dando al candidato? Sabe que a mí, yo cuando veo ese tipo de reacciones de los contendores políticos que son desesperadas de guerra sucia, a mí me alegra mucho. ¿Será por mi talante peleador o combativo, más que peleador? Puede ser. Pero me alegra es porque, como ya uno va teniendo experiencia, doctor Basilio, ¿usted tiene cuántas campañas ganadas en su vida? ¿Por ahí qué? Bueno, de 30 años ganando. Bueno, y yo he tenido muchas que no son mías, pero yo he estado con Álvaro Uribe desde el 85. Y todas ganadas, todas, con excepción del referendo. Y entonces sé que la desesperación de los contrincantes se vuelve la desesperación de las fieras. Por eso la frase manida, yo no encuentro otra mejor que la del Quijote. Ladran Sancho, luego cabalgamos. Es decir, si uno está produciendo la noticia, si uno es el ganador de la carrera, los contendores se desesperan. Ese es un mecanismo que ustedes lo conocen muy bien, porque el periodismo funciona igual en toda parte del mundo. Mucho poder político, etcétera, se la entregan a medios de comunicación nacionales como si fuese la gran novedad. Y la gran novedad es que simple y llanamente aquí se está urdiendo un complot contra Jorge Acevedo para ver si lo paran. Y el efecto, por eso digo que me alegra, el efecto siempre es el contrario. Crece la audiencia, se conoce más Jorge. Los que no lo conocían ahora van y preguntan. Y además van y miran los periodistas serios la contabilidad y encuentran que es totalmente falsa la afirmación sobre fondos o proveniencia de fondos de la campaña de Jorge Acevedo. Entonces yo estoy contento. Eso le está pasando en Medellín a Juan Carlos. Yo siempre parto, senador, que si la gente está en la calle es porque no tiene nada que ver. Y uno como periodista no se puede convertir en ni juez, ni en policía, ni nada de eso. Si está en la calle, hermano, pues lo que tengan que meterlo a quien sea, al ciudadano. Ese es el otro tema, que ese ya es el tema del señor Miranda, ¿es cómo se llama? Asunto pues que no me quiero conocerlo, la verdad, porque uno esto del periodismo hace parte del trabajo de uno. Pero sí le quiero preguntar, porque su amigo Nicolás Maduro, doctor Basilio, lo escuché y la tiene en contra del senador Álvaro Uribe y en contra del expresidente. Cogieron presos ya a las personas que habían matado al diputado de Venezuela, de tanto problema ahí. ¿Cómo es que llama? Serra.
Serra. Serra. Yo después de que Chávez se tomó eso, yo no volví a Venezuela nada, porque está por ahí Basilio todavía. Y que lo único que falta agarrar es al expresidente Uribe. Lo dijo Nicolás Maduro. Sí, incluso anoche leí, pero no he podido encontrar de dónde encontré la noticia de que estaba urdiendo también una persecución internacional. Es evidente que quieren frenar al Centro Democrático y en particular al presidente Uribe, y lo hacen utilizando el Poder Judicial. El Poder Judicial en Venezuela ha sido mucho más politizado y más parcializado que el de Colombia, que es mucho decir. Les estaba recordando ahora, colegas de ustedes, el libro de Mirta Rivero, una gran académica venezolana que tuvo que huir hace muchos años de Venezuela. Se llama La rebelión de los náufragos. Trae toda la descripción de lo que fue el juicio contra Carlos Andrés Pérez, descrito por un abogado que era absolutamente independiente, incluso no partidario de Carlos Andrés Pérez. Era el presidente del Colegio de Abogados de Venezuela. No sé si Basilio se acuerde cómo se llama, pero ese personaje en un capítulo de ese libro describe la utilización judicial de la política o la judicialización de la política. Y eso es lo que está intentando hacer ahora Maduro respecto al presidente Uribe, de acuerdo con las FARC, con absoluta seguridad. Y no lo digo deduciendo algo, lo digo porque es que son demasiado evidentes, ellos se evidencian demasiado. Recuerde usted qué hicieron cuando condenaron a Leopoldo López, el gran líder de la oposición. Sí. Inmediatamente le dan un nombramiento a las juez como cónsul en Chile. Y hay una prueba que evidencia más eso, de cómo utilizan la judicatura o lo judicial para perseguir a la oposición política. Resulta que ese señor Aponte, que no sé si ustedes lo tienen aquí referenciado, que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia, que como se llama ya la Corte, presidente de la Sala Penal, en una declaración pública que hizo en Washington, por donde está viviendo, dijo que los lunes, todas las mañanas de los lunes, Chávez, o alrededor de la mesa de Chávez en Miraflores, se reunían Chávez, el presidente, en ese momento canciller Maduro, el señor Diosdado, presidente de la Cámara o Asamblea, el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, la fiscal o el fiscal, según fuera, ahora es la fiscal, y 2 o 3 dirigentes más, a determinar a quién iban a meter a la cárcel esa semana o en esos días, o a quién le iban a abrir procesos. Senador, ya lo quiero aterrizar en el norte de Santander y en el Centro Democrático. Sí, señor. No sé si es táctica lo que utiliza el Centro Democrático o qué es. Los veo, bueno, en toda la familia hay divisiones, sí, ¿cierto? Pero aquí se refleja la división que hay. Un grupo de la doctora Mila y el otro grupo, la doctora Mila con el expresidente y senador ahí al lado. Y el otro grupo de ustedes, José Obdulio, Basilio, Juan Capacho y bueno, otro grupo, Sergio. Entonces, con el expresidente ahí al lado también. O a la espalda, más bien. No, ¿Ah? Lo que pasa es que, mire, en la foto todavía no los he visto. Sí, es una cosa natural que un partido nuevo, que por primera vez se presenta a elecciones locales, tenga diversas corrientes. Le voy a recordar entre otras. La primera, que en mi opinión debiera tener hoy la hegemonía, la de un personaje como Basilio Villamizar. Debiera ser primer violín de la organización. El centro de pensamiento, que tiene nombre propio, se llama Juan Capacho. El gran gobernador del departamento, figura estelar de la política de toda esta región, Sergio Entrena, etcétera, etcétera. Pero eso no ocurre. ¿Por qué? Porque entonces las fuerzas internas también hacen que, por ejemplo, los que provenientes del Partido Conservador, incluso los que fueron los colaboradores de Suárez en su alcaldía, etcétera, también estén presentes. A nadie estamos diciendo que se eche. Nosotros hubiésemos preferido una organización muy fraterna que hubiese permitido que todos estuvieran en las mismas condiciones y haciendo trabajo de construcción. Como no se ha podido, entonces nosotros hemos optado por tener paralelamente nuestro
movimiento de centro de pensamiento Primero Colombia y nuestras relaciones políticas con figuras como Basilio y Sergio. Eso es lo que explica, pero de ninguna manera el presidente Uribe nos considera a nosotros o disidencia o hermanos separados o cosa parecida. Él sabe muy bien que nosotros vamos a ganar, que nosotros hicimos lo que le convenía a él para el futuro del partido, pero como no siempre lo óptimo es lo que triunfa, sino que también lo que más capacidad de movimiento tenga, de intriga y lo demás, entonces también eso se está hoy expresándose. Pero la candidatura de Jorge Acevedo desde el punto de vista del Centro Democrático no puede ser descalificada nunca. Él fue nuestro candidato a la Cámara, él hace parte de nuestros cuadros políticos desde hace mucho tiempo, y por circunstancias que no voy a narrar aquí, que incluso a los oyentes les importa poco y les interesa poco, no es nuestro candidato oficial como lo debiera haber sido. Se estará esperando resultado el 25 de octubre para una reorganización. Pero en todo el país, centro claro. No, hablando del norte de Santander, pues Sí. que es como que lo que más nos interesa en este momento, Sí. para reorganizar precisamente el Centro Democrático. Y sobre todo que más que reorganizar es reestructurar, porque el partido lo que tiene que hacer es recoger todas las fuerzas del uribismo, incluso las que por circunstancias puramente legalistas, leguleyas, como son los de la doble militancia y todos esos etcétera, no están con nosotros. Pero es que yo diría que de pronto hay más uribismo fuera del Partido Centro Democrático hoy en muchos departamentos, por fuera del Centro Democrático que dentro, por razones, como les digo, obvias, por ser un partido que apenas tiene año largo de vida. Usted lo acaba de decir, una figura política como el expresidente de la Cámara, Basilio, tiene que estar más cerca en decisiones En la toma de importantes determinaciones, claro. del Centro. Exactamente. Y hoy lo tienen muy relegado, No, y estimado Basilio. Sergio entrena, para ser bien directos, o Juan Capacho. Que, por ejemplo, yo como idealizaría una lista del Consejo de la Ciudad de Cúcuta. Yo tendría una lista cerrada con figuras como los que estamos mencionando, si ellos se prestan, porque pues para Basilio ser candidato al Consejo puede ser pues un problema personal, ¿cierto? Pero si él ofreciese su nombre, o Sergio Entrena ofreciese su nombre, Juan Capacho no tendría ningún reparo en ser tercero, pero en lista cerrada y con unos propósitos muy claros. Aquí es abierta, tiene dificultades, por lo tanto, de identidad con candidatos a la alcaldía, y además el candidato que debiéramos estar nosotros agitando su nombre y su logo, el logo del Centro Democrático, no es nuestro candidato. Esas son paradojas raras de la política, pero explicables, y a mí eso ni me asusta, ni me aterra, ni me desanima, al contrario. A partir del 25, cuando se haga el balance y cuando se haga lo que se llamaría la racionalización de todo lo que ocurrió en la campaña para el Congreso, la presidencial y estas locales, podemos tomar determinaciones muy favorables al futuro de un partido como el Centro Democrático. Y estaba pensando que la verdad sería otro consejo, ¿no? Yo no me quiero imaginar al doctor Basilio repatriar, por ejemplo, a Blanca Cruz, repatriar a Judy Ortega, con los actuales como Víctor Suárez, Carlos Jaime, Manuel Iván Granados, Alexander Salazar. O sea, hay una serie de concejales que sería otro consejo, porque cuando hay debates, y debate interesante, eso retroalimenta todo lo que ha pasado con la bancada nuestra en el Senado. Todo el mundo es asustado. Eso revivió el Senado de la República, precisamente porque son listas cerradas de gente que no va por un interés personal, que le importa un comino el salario, puede que inclusive no lo pueda reclamar porque eso tiene pensión, etcétera, etcétera, sino que lo que le interesa es la suerte de la ciudad. Aquí en esta ciudad es donde se va a definir la política de fronteras de Colombia, porque ya tenemos todas las circunstancias buenas y malas, ya sabemos qué funciona y qué no funciona, y además cómo debe ser el trato de la administración local frente a las administraciones del otro lado y frente a la administración nacional. Ya teniendo entonces toda esa experiencia que tenemos con un gran alcalde,
podemos trazar una política para que el gobierno nacional no la coja y además para que nosotros la animemos desde el Congreso. Senador, yo ya se lo dije al senador Uribe y al expresidente, se lo dije, porque tenía esa pregunta atragantada. En las próximas elecciones no me deje a ninguno del norte de Santander para que quede como congresista de Colombia. O sea, métanlo más arriba, no sé quién. A mí no me van a preguntar. Y eso dependerá mucho también del estado de cosas del partido, si va a haber lista cerrada. Por ejemplo, si es lista abierta, la cosa cambia completamente. Exclúyame a mí. A mí no me interesa competir con nadie. No, porque es que no es de sacar, pero sí de incluir. No, exacto. Entonces, si es lista abierta, pues entonces ya eso cada cual entra a pelear por su feudo. Eso se vuelve una lucha, una guerra de feudos locales. Eso no tiene esa para mí no es la política y por lo tanto yo no participo en ella. Si es lista cerrada, considere una gran figura del norte de Santander para que haga política nacional, incluso política continental, porque si alguien sabe de política continental es el norte santanderiano, y además vele por intereses locales, o ayude por ejemplo al alcalde Jorge Acevedo desde el Senado. Bueno, doctor Basilio, su micrófono. Gracias. Bueno, en primer lugar quiero invocar a mi gran amigo Jesús Infante, que en paz descanse. La verdad es que tuve con él una gran amistad desde que yo era muy joven y él ya era una persona mayor. Nos reuníamos constantemente allá en su estación de gasolina. Era un liberalazo, seguidor de mis aspiraciones políticas en ese entonces, asomándome muy temprano a la ventana de la política, de tal manera que en paz descanse Jesús y mis más sentidas condolencias a todos sus familiares. En segundo lugar, después de oír al doctor José Obdulio, pues pudiéramos decir, Peñuela, que más claro no canta un gallo frente a las interrogantes que usted le ha hecho y la manera como lo ha respondido con tanta sabiduría, con tanta propiedad, bondadoso conmigo, como siempre lo ha sido. Bueno, de todos modos me conoce. El doctor José Obdulio y yo fuimos compañeros de trabajo cuando yo era presidente de la Cámara y él era asesor del Senado, bajo la presidencia del doctor Mario Uribe. Y allí tuve la oportunidad de conocernos y intercambiar opiniones y de darnos cuenta de las conductas tanto de él como las mías, y por eso coincidimos y tenemos afinidades, porque en política como en el amor también existe la química y la afinidad. De tal manera que yo me siento muy complacido, muy inmensamente complacido de estar haciendo política, no por un interés personal tampoco, ni mucho menos, sino en defensa de unos postulados y de unos principios que comparto y de los cuales estoy totalmente impregnado, que son los que viene predicando el Centro Democrático y el presidente Uribe, y que desafortunadamente algunas personas no las han interpretado, que personas han tomado caminos diferentes, por ejemplo en el norte de Santander, de apoyar candidaturas que no interpretan de ninguna manera lo que significa la política del doctor Álvaro Uribe, sus postulados, sus principios. Y el doctor Álvaro Uribe, en una actitud, diría yo, demasiado democrática, pues se ha permitido que esto ocurra. Y a mí me parece bien dentro de la democracia participativa que tiene que dársele al partido, porque entre otras los estatutos no se han podido aplicar porque estamos en una época de transición. Y uno de los problemas precisamente es que los estatutos no se aplicaron. Y por ejemplo, no hubo una selección democrática para escoger un candidato a la gobernación, sino que una señora resolvió autopostularse. Nadie dijo ni pío, y ahí estamos ante una candidatura espúrea que no significa nada, por más de que el doctor Uribe se saque 1000 fotos con ella, porque como decía alguien desde las dos orillas, las fotos no son los votos. En eso tiene que haber realmente una capacidad de interpretar lo que el presidente predica, diciéndolo en la plaza pública, defendiendo los medios de comunicación, y otros candidatos que creen que sacándose una foto con el presidente Uribe, inclusive me acordaba mucho, doctor José Obdulio,
de ver a un candidato a la alcaldía de Cúcuta, un candidato impulsado por el ministro del Interior, que es el peor enemigo del presidente Uribe, lo dice sin ambajes, se burla del Centro Democrático en el escenario nacional, se burla de sus posiciones tan serias y tan serias y tan argumentadas como el tema de la paz. Fíjese usted cómo ya en los sondeos de opinión a través de los grandes medios de comunicación estamos 70 en contra del proceso de paz y 30 a favor. Es decir, si el presidente Santos creyó que se iba a echar al bolsillo a los colombianos con el sainete que montó en La Habana antes de las elecciones, pues le salió el tiro por la culata, porque lo que está haciendo el pueblo es rechazar y darle la razón a la posición que viene asumiendo el Centro Democrático, y uno de cuyos voceros más representativos y más claros en sus intervenciones ha sido el doctor José Obdulio Gaviria, quien realmente es un filósofo, diría yo, aparte de que ser un hombre pragmático, es un filósofo de la política por su conocimiento, por su cultura. En fin, es una persona que realmente enorgullece a la militancia de pertenecer a un partido y de tener representantes tan valiosos en el Congreso Nacional. De tal manera que esta corriente que está aquí alrededor de Jorge Acevedo, acompañándolo con el beneplácito del doctor Uribe, nosotros le consultamos al doctor Uribe, el doctor Sergio Entrena, quien es el vocero más calificado en ese momento, por el hecho de ser quien estaba avalado por el Centro Democrático para la alcaldía de Cúcuta, lo consultó con el doctor Uribe. Es más, el doctor Uribe le autorizó a que adelantara conversaciones conmigo como asesor de Jorge Acevedo y con Jorge para tomar esa determinación, y ahí estuvimos asesorados por el doctor José Obdulio, por el doctor Alfredo Rangel, quienes también habíamos conformado una comisión nombrada por el doctor Álvaro Uribe precisamente para que pudiéramos conformar un gran proyecto político aquí que le permitiera al Centro Democrático tener candidatos ganadores a nombre del Centro Democrático, tanto para la alcaldía, no solamente para una, sino para varias, como ser unos socios importantes en el triunfo de la gobernación. Todo eso no se dio porque hubo una señora que resolvió atravesarse en el camino sin ningún tipo de argumento, sino un capricho, y bueno, ahí vamos. Pero estoy totalmente de acuerdo con el doctor José Obdulio, nosotros no nos sentimos discriminados por el doctor Uribe, ni mucho menos, tenemos línea directa, cada vez que le pongo WhatsApp me lo responde. Hemos tenido inclusive contradicciones porque ni más faltaba que en un partido como este, el Centro Democrático Nuevo, no se tuviera el derecho a disentir. Los estatutos lo dicen además, el derecho a disentir. Aquí pues se dejó por fuera de la organización del Centro Democrático las corrientes más importantes del Centro Democrático desde el punto de vista electoral, y eso ha traído como consecuencia lo que señalaba aquí con tanta propiedad el doctor José Obdulio. Aquí hay más juridismo que el Centro Democrático, en el norte de Santander. Y parece que lo mismo está ocurriendo en el país, desafortunadamente. ¿Qué va a pasar? Que una vez con el tablero político después del 25 de octubre, en las cuales aquí vamos a contarnos a través de la candidatura de Juan Capacho, quien es un fiel intérprete de los postulados del Centro Democrático, del Centro de Pensamiento y del uribismo, nos vamos a contar alrededor de él. Y de acuerdo a la votación que saque el doctor Juan Carlos Capacho, se tendrá que reestructurar el partido después de las elecciones, no solamente en el norte de Santander, sino en todos los departamentos del país, para efecto de que impere lo que ocurrió democráticamente a través de la consulta directa ante el pueblo. Cierro con esto para que entre a saludar el candidato Juan Capacho. Una cosa es la realidad, una cosa es la normatividad y otra cosa es la realidad. Y la otra frase es: con cara gano yo y con sello pierde usted. Están en dos candidaturas muy fuertes, en la de Jorge Acevedo y en la de César Rojas. Candidato Juan Capacho, ¿me entendió, no, mi estimado Basilio? Sí, señor, perfecto. Candidato, buenos días, ¿cómo va? Muy buenos días, Peñuela, toda la mesa de trabajo, a todos los oyentes. Muy bien, contento de estar acá compartiendo con ustedes y en ese trabajo diario de
dialogar permanentemente con los cucuteños, sentir esa necesidad y precisamente rompernos la cabeza con gente muy que tiene una experiencia grande en la administración del Estado y que tenemos el privilegio de que nos acompañe, como es el doctor José Obdulio, el presidente Uribe, la doctora Cabal y el doctor Alfredo Rangel, quienes nos acompañan en este trabajo y acompañan también la candidatura de nuestro amigo y candidato a alcalde Jorge Acevedo. Bueno, yo tenía una pregunta, porque hace mes y medio se comentó que de pronto el Centro Democrático, no sé si era de parte de Bogotá o aquí mismo, había la intención que su candidata a la gobernación se adhiriera a Juan Carlos García Herreros, pero que algo sucedió, o de pronto la forma de ser la doctora Mila, y eso no permitió para que el Centro Democrático apoyara al doctor Juan Carlos García Herreros, doctor Basilio. Sí, eso se pensó en un principio. Era la lógica que alrededor del gran proyecto político que se conformó aquí, en torno a la candidatura del doctor Oscar Iván Zuluaga, en el que participaron los conservadores que no están enmermelados, los conservadores, porque los enmermelados votaron por el doctor Juan Manuel Santos. Tuvimos un triunfo en la primera vuelta, sin el Partido Conservador, fíjate tú. Y en la segunda vuelta, pues ocurrió lo que ocurrió, fraude, injerencia de fuerzas extrañas, impedimento de que la gente se expresara en algunas regiones del país a favor de Oscar Iván Zuluaga. Pero sin embargo tuvimos una excelente votación que nos hubiera permitido, alrededor de la conservación de ese proyecto político, votar por un candidato conservador para la gobernación, y en contraposición que ellos votaran por Jorge Acevedo, que era nuestro candidato desde un principio para la alcaldía de Cúcuta. Eso no se dio por la inconsecuencia de la doctora Mila, porque piensa más en los intereses personales que en los intereses del partido, y que resolvió darle un manejo excluyente y singular al partido, y que resolvió pasarse por la faja los estatutos que dicen que todas las vertientes del Centro Democrático tienen que tener asiento en los directorios municipales y departamentales, y solamente incluyó los amigos de ella, los áulicos de ella. De tal manera que ese era un esquema político que yo planteé y que el doctor José Obdulio compartía en ese entonces, y que el doctor Uribe inclusive le llamó mucho la atención y abrió conversaciones con el senador Juan Manuel Corzo. Pero repito, por la intransigencia de la doctora Mila, quien tendrá que responder por el fracaso del partido después de las elecciones de octubre en el norte de Santander, como partido, como Centro Democrático, por la intransigencia de ella no se pudo dar. Ya hoy a esta altura ya no hay marcha atrás. La doctora Mila tendrá que contarse y tendrá que pagar las consecuencias de haber impedido que se hubiera conformado un gran proyecto político aquí en el norte de Santander. ¿Y al doctor José Obdulio le gustaba el nombre de Juan Carlos García Herreros? Hombre, yo llegué anoche a Cúcuta y me fui para la sede de Jorge Acevedo. Había 150 personas, más o menos, dirigentes. Y me acaban de mostrar una fotografía de una reunión a las 8 de la noche de más de 500. Así es, son todas reuniones masivas, doctor. Nuestra idea es que esas dos campañas hubiesen sido conjuntas. Yo pregunto, ayer la candidata a la gobernación del Centro Democrático hizo reuniones con 150 personas en una parte y 500 en otra, no. Entonces nuestra intención era una intención muy fraterna. De hecho, quien más patrocinó la idea de esa candidatura en el seno del Centro Democrático, de la candidatura a la gobernación, tiene nombre propio, se llama Basilio Villamizar. Pero hay gente muy extraña. Mire, ¿cuál sería el fetichismo de pronto, doctor, fue de creer que una foto lo va a elegir a uno? Una foto. Usted, el hombre más cercano a Uribe en este departamento, en lo afectivo y personal, ideológico, perdón, es Juan Capacho. Y Juan Capacho lo van a elegir que por eso. Eso nadie. Claro que lo eligen, votan por él es porque votan por la corriente uribista. Pero cuando marcan el nombre o el número de Juan es por su trabajo. Y lo mismo ocurre con Jorge Acevedo. Si Jorge Acevedo se hubiera echado de las petacas, yo no sé si aquí se dice en el norte de Santander. Sí, también. Sí, de las petacas. Entonces eso debe ser castellano. Es castellano, eso. Es popular, sí. No, olvídense. Esto es un trabajo que combina el pensamiento.
Por eso yo he dicho, lo repito, yo nunca sería candidato en una lista abierta. Yo no me voy a ir a buscar votos personales. Pero quien esté dispuesto tiene que trabajar, como vi yo trabajando a Jorge Acevedo ayer y a Juan Capacho, desde las 5 de la mañana, que es la hora en que me levanté yo hoy, hasta las 12 o 1. Qué cosa tan lamentable, pobrecita la mujer, si quiere mucho a los hijos, pobrecitos ellos, pero les toca aguantarse en las campañas electorales ese ritmo y punto. Entonces nosotros queríamos hacerle ese gran favor a ella misma. No se pudo. Yo de hecho vengo acá y no tengo contacto con una campaña de la gobernación de mi propio partido, siendo yo senador de la República y teniendo padrinos ella como Basilio Villamizar, que me dijo muy claramente, mire, como no hay alianza, en buena parte por decisiones de ella, ¿cierto? Porque esa alianza sí se había pactado. El senador Corso estaba muy interesado en la alianza del Partido Conservador y el Partido Centro Democrático, el senador Uribe. Yo mismo participaba en corrillitos de los tres sobre esas posibilidades, pero con unas reglas, y las reglas eran hasta muy sencillas. Una encuesta pagada por las dos partes con una gran empresa nacional, y de esa manera se hubiese podido hacer la alianza. Basilio, cuando vio que eso ya no era posible, dijo, bueno, no hay ningún problema, apoyemos la candidatura de Mila, y nos quedamos. Nosotros somos los novios feos, definitivamente. Rogamos, pobres también. Sí. Pero ahora vamos a ser muy ricos porque vamos a tener un gran alcalde y vamos a tener un gran concejal, y ahí nos hacemos entonces oír. Senador y Basilio y Juan Capacho, ¿qué está pensando el partido en credenciales precisamente en las diferentes corporaciones? Por ejemplo, alcaldía que está peleando, que la conozco muy bien, aparte de la de Cúcuta, que el doctor Jorge es muy buen candidato. Pamplona, tienen ustedes a Ronald Mauricio Contreras. Hasta donde he estado averiguando, está Ronald muy bien. ¿Qué otras alcaldías en el norte de Santander están como diciendo, vamos a pelearnos acá? Ninguna, y tengo dudas de la de Pamplona, ninguna. Y además el partido no tiene posibilidad de sacar diputado tampoco, porque ha hecho una lista con personas totalmente desconocidas, que inclusive no hacen campaña. Yo no he ido a hacer campaña a los candidatos del... No, yo la verdad, y yo le iba a preguntar en la asamblea quién, yo no conozco. Lo de Juan Capacho lo doy yo como concejal. Si un periodista bien informado no sabe. Yo la verdad, ay, yo no Dios sé mío. asamblea quién. Yo como médico digo, ahí no hay nada. He hecho cáncer y en estado terminal. Tengo que decirlo. Pero, por ejemplo, hablando del consejo, la credencial de Juan Capacho yo creo que está asegurada. Además, pero es la única persona que le ha oído hacer campaña, la verdad. Pues yo sí aprovecho para venderme por estos micrófonos y decirle a todos los que nos están escuchando que en Juan Capacho encuentran un defensor, no solo del uribismo, sino de dos propuestas fundamentales para Cúcuta y dos necesidades grandes. Primero, la generación de oportunidades para los jóvenes y para todos los cucuteños, traducidas en empleo y educación de calidad. Y la segunda, en una propuesta de seguridad democrática urbana para Cúcuta, que es muy necesaria para poder contrarrestar esa delincuencia, esa criminalidad que está como Pedro por su casa, que sigue creciendo, que además es muy violenta y que sufrimos una modalidad que es, que ahorita además no se conforman con atracar, con hurtar, sino que están asesinando, y todos hemos sido víctimas de esa modalidad y necesitamos precisamente atacar esa situación y darle la tranquilidad a los cucuteños para que puedan vivir tranquilos en su propio hogar, porque ni tranquilos en su propio hogar se sienten. Hago la pregunta en todas las reuniones y nadie me alza la mano. Entonces, marcando Centro Democrático número 15, el 25 de octubre, y acompañando a Jorge Acevedo, van a tener dos personas comprometidas en esos temas, seguridad y empleo. ¿Cuándo es el cierre de la campaña de Juan Capacho? Bueno, precisamente, Peñuela, vamos el cierre de la campaña va a ser a las 4 de la tarde del domingo 25 de octubre. Correcto. Esa es la gran y eso porque hay que cuidar los boticos y hay que estar pendiente. Esa es la gran encuesta porque es que, el cierre como a las 10 que cierran los escrutinios. por ejemplo, quien les habla no habla de encuestas en el noticiero. ¿Por qué?
porque veo que quieren confundir a la gente. Sí, utilizarlas. Las quieren utilizar y la verdad yo parto de ahí. Para mí la encuesta es el 25 de octubre, que esa sí la voy a leer, ¿cierto? El 25 de octubre. Pero en verdad, simplemente era haciendo ahí un Sí. chascarrillo. No, Háblenos pero- es de un gran evento de cierre. ¿Tiene usted o qué? Nosotros tenemos un evento hoy muy importante con todos los amigos uribistas que respaldamos la candidatura de Jorge Acevedo y de Juan Capacho por ser los únicos que garantizan precisamente esa defensa y esa identidad de la defensa democrática que hace el presidente Uribe, el doctor José Obdulio, el doctor Rangel, la doctora Cabal y todos los compañeros de la bancada del Centro Democrático, y por también tener una propuesta que es bastante aterrizada y bien construida, con una, consenso bastante amplio de caminar y hablar con los cucuteños por más de un año. Entonces ahí vamos a estar en el Teatro Avenida a las 6 de la tarde, respaldando a Jorge Acevedo, a Juan Capacho, y actos de cierre no. Ese tema de actos de cierre, la típica manifestación con más de 200 bucetas, grupo musical, rifas, espectáculos y demás, de verdad a nosotros no nos parece de verdad necesario eso. Yo creo que seguimos más bien trabajando, caminando, tocando las puertas de los cucuteños para que acompañen estas candidaturas. 6 de la tarde o será que inicia a las 7 de la noche? No, No, yo tengo que coordinar con mi camarógrafo. Vamos a iniciar a las 6 de la tarde en punto. Hemos convocado inclusive a la gente que ojalá esté a las 5:30, porque queremos que sea un acto muy sobrio, entre 6 de la tarde y 8 de la noche, para que a las 8 de la noche la gente ya pueda estar yendo a sus casas nuevamente, sin interferirle en sus labores cotidianas. Y la verdad es lo que dice Juan Capacho, no se trata de hacer una reunión como la que tengo entendido que hicieron anoche. Yo pasé por ahí por una reunión en La Silva. Vamos La en Ceiba, Santa Perico, no, y estaban- mi estimado y estaban- Basilio. no, y paré el carro y dije, oiga, aquí hay mucha gente. Y cuando ahí era que están haciendo rifas. Dios mío. De electrodomésticos y rifas de... Nosotros somos enemigos de esa, hemos venido combatiendo, usted me ha oído, he sido muy severo en eso, en que cómo así, que nosotros vamos a convocar hoy al Teatro Avenida, única y exclusivamente a que oigan nuestros planteamientos. No hay rifas, no hay electrodomésticos, no hay absolutamente nada diferente. De pronto algún transporte a los sectores más periféricos de la ciudad. Pero es que si uno no tiene capacidad de convocatoria, doctor José Obdulio, sino a través de del televisor, de la nevera, Sí. de la licuadora, de la plancha, pues en qué está un sector político que tenga que, de los ángeles negros, de los pasteles verdes. Usted no se imagina, doctor José Obdulio, la plata que ha rodado acá por parte de nuestros adversarios, quienes están enmermelados, porque entre otras de los mismos cueros salen las correas, Claro. para efecto de montar semejantes espectáculos que parecen un concierto. Un mismo periodista de la ciudad hoy lo decía, eso parece un concierto, la manera como la parafernalia, como montan el telón, como llegan los carros, como ponen la silletería, etcétera, Sí, Basilio, etcétera. puede sonar exagerado, pero la figura exacta pensando en eso es un ladrón, llega a la caja registradora, saca un billete de 50.000 y luego compra un producto en ese mismo establecimiento. Ah, claro. Porque es que es la plata de los contratos, y la plata de los contratos de los impuestos, y los impuestos son el dinero mío, de mi bolsillo, entregado a la administración. El peor negocio que puede hacer un ciudadano es vender el voto. Por eso yo le digo, bueno, ya que cometió el error o el crimen, porque eso es un delito incluso, de vender su voto, pues entonces róbele al ladrón. Ladrón que roba a ladrón, 1000 años de perdón. Y el otro no lo puede atacar a uno porque pues, todos los que hemos estudiado derecho sabemos que nadie puede alegar su propia ilicitud. Nadie puede venir a reclamarme. Es que yo le pagué a usted 50.000 pesos por votar y no votó por mí, o sea que lo demando para que me devuelva la plata y bueno, no. Entonces, si ya de todas maneras va a vender su voto, incúmplale. Róbele al ladrón. Vote por Jorge Acevedo. Porque tiene 100 años de perdón. Exactamente. Bueno, Punto. ¿qué se puede hacer con ese trasteo de votos que hay en todo el país? Hombre, veo, para que vea, es que uno tiene que ser oposicionista, pero racional. El Consejo Nacional Electoral, con el cual tengo todas las discrepancias del mundo, y sobre todo con la registraduría, en lo del tema del trasteo de votos, creo que está haciendo una labor importante. En Antioquia me consta. Sé que en el Atlántico, donde prácticamente la gente no vota, sino que votan es los grandes caciques
inclusive tienen las cédulas, se las han encontrado en cajas fuertes. Y aquí creo que ya se han tomado determinaciones respecto a 50.000 o no sé cuántas cédulas trasladadas. Me parece que eso va a tener algún efecto, por lo menos que vean que el negocio no es tan fácil y que no es tan rendidor. En el norte de Santander, 56.603 cédulas trasladadas de un lado a otro. Y este año, hasta ahora, hasta este año, la Procuraduría se va a pronunciar, porque es que esa es otra, ¿no? La Procuraduría General de la Nación se va a pronunciar antes de elecciones de todos aquellos candidatos Sí, que están siendo exacto, porque es investigados. que una cosa es lo que hace la registraduría más el Consejo Nacional Electoral, insisto, el Consejo Nacional Electoral está dirigiendo esa política. Y otra muy distinta es la que hace la Procuraduría y la Fiscalía, pero es que la Fiscalía, No. uno pensando ahora en detener a Álvaro Uribe Vélez o al hermano de Álvaro Uribe Vélez o al senador fulano de tal, entonces cosas metido con senadores, ¿cómo le parece? Qué barbaridad. La Fiscalía que no tiene competencia. Pero que determine quiénes son los que pagaron eso, quiénes son los que estaban utilizando ese trasteo, quiénes se iban a beneficiar. Eso es lo importante. Yo creo que Este es un país tan rico que aguanta todo eso, sí, Basilio. ¿Ah? Bueno, tenemos aquí un espejito al lado. Si seguimos como vamos, para allá vamos. De tal manera que es muy importante que en estas elecciones regionales, a través de los concejales, me parece que serían los voceros más representativos de lo que significa la verdadera evaluación. La verdadera evaluación de lo que ocurre electoralmente en el Centro Democrático se puede dar por la cabeza de la lista de los concejales, porque son los representantes más directos del pueblo, porque no tienen por qué pagar las consecuencias de las equivocaciones en la escogencia de los gobernadores o de los alcaldes. pero usted se imagina cómo hubiera sido la lista cerrada nuestra. No, pues Con imagínate. 3 o 4 figuras así. Ah, Y ahí digamos. llevábamos la garantía de experiencia, una línea política coherente, o sea, como hacemos nosotros en el Senado, y juventud, por ejemplo, en el caso de Capacho. Pero ahora Capacho nos toca trabajar solos, estar diciéndole a todo el mundo, acuérdese del 15, la gente llega y ese tarjetón tan enredado, tantos tarjetones, etcétera. Hay que decirle Tantos además, candidatos. hay que decirle además a los que están oyéndonos y quieren votar por Capacho o por Uribe, si se le olvida el número 15, entonces marque de todas maneras el tarjetón. Centro Democrático. Centro Democrático, que ahí le ayuda haciendo lo que se llama el umbral, y luego del umbral la cifra repartidora. Bueno, yo siempre, lo estoy escuchando, pero ustedes hablan, tanto el doctor Basilio, José Obdulio y Juan, hablan del Consejo, pero de la Asamblea del Departamento, Sí, ¿qué? es que ya hablamos y Ya hablamos, vinimos a descubrir que no tenemos a quién No, yo- recomendar. Déjenme vender mi candidatura. No, No marquen, la no, verdad, lo que yo dice ni el Centro pienso que- Democrático. no, yo no la conozco. Sí, sí. Pero el hecho de que no la conozco no quiere decir que no exista, pero Sí, pero ahí es, usted lo que está simplemente es diciendo, mire qué enfermedad tan rara tienen ustedes ahí. Y nos está pasando en mucha parte, aunque de todas maneras hay unos descubrimientos enormes. Así como Capacho aquí, tenemos a una niña, Stephanie, ¿cómo es que se llama? Es un apellido más difícil. Stephanie Scoot, Scoot. Barranquilla. No Pero- Springer, no Tocarruncho. No, tampoco, nada. De verdad. Pero, senador, Ni yo sí tiene le contrato quiero en la decir- fiscalía. ¿Cómo le ocurre, o José sea, Julio? en todos lados hay Sí, discrepancias y todo ese tipo de cosas. Pero yo estoy aterrado, y la verdad se lo digo con toda tranquilidad, con lo que pasa en el Centro Democrático en el norte de Santander. Porque es que todos sabemos, a nivel nacional, usted es la figura, desde el expresidente hacia abajo, hay un grupo muy fuerte de políticos pues, que hay que enseñarles para que acepten todo lo que está pasando en el norte de Santander. Sí, o sea, me da mucha pena y soy muy sincero. No, pero es que usted está Están diciendo en- lo mismo que dice nuestro jefe aquí, que debiera ser por edad, dignidad y gobierno, que es Basilio. Lo sabe Sergio Entrena. Sergio Entrena mismo quiso prestarle un servicio a la ciudad y sobre todo al partido, porque lo que venía era construir partido, no pudo, etcétera, etcétera. Entonces nosotros ya nos concentramos en nuestro candidato a la alcaldía, que es Jorge Acevedo, que fue nuestro candidato, que nosotros no nos lo estamos inventando, nosotros no lo sacamos así como de un magín y no estamos diciendo, no, es que
ayúdenos a elegir alcalde porque nosotros tenemos unos contratos muy buenos, nosotros somos las Natalias Springer de Cúcuta. No, nosotros estamos proponiéndole un gran dirigente, joven, y es una idea no solamente del centro de pensamiento, es una idea de Basilio, en eso coincidimos sin haber hablado. Sergio Entrena, que era nuestro candidato, me llamó y me dijo: José Obdulio, la realidad política es que Jorge Acevedo es el candidato de los uribistas, ¿yo para qué me voy a entrometer? Y ahí yo pensaba, ¿cómo hubiese sido esa alianza? Jorge, alcalde, Sergio, cabeza de lista del consejo, o Basilio, cabeza de lista del consejo, o Sergio en la asamblea, etcétera, etcétera, para construir partido. Ellos están ofreciendo un servicio, ellos no necesitan plata, no necesitan salario, no necesitan los honores que supone tener una credencial. Entonces, por eso no le damos más vueltas y nos concentramos en nuestro candidato a la alcaldía, y lo vamos a sacar adelante, y nos concentramos en nuestro candidato al consejo y los demás candidatos, porque me dice Juan que de pronto, con el esfuerzo tan grande que se está haciendo, de pronto logramos 2 o 3 curules. Yo sí quisiera estar después del 25, ojalá nos permitan a la prensa en esa reorganización que usted piensa, porque pues a los que les gusta la política nos encanta estar en todo ese tipo de debates, ¿no? Pero usted, vea, pero en medio del camino las cosas pueden cambiar de una manera curiosa. En Santander nos pasaba idéntica cosa, idéntica es idéntica, y en el propio camino las cargas se corrigieron, se ajustaron las cargas. Hoy la mayoría de la organización está con nuestra línea, con nuestro punto de vista, que es idéntico al que Basilio trazó para el departamento de Norte de Santander. Un apoyo a un gran candidato a la gobernación, un gran candidato que se llama Carlos Fernando Sánchez. O sea que ese camino de aquí al 25... No, porque allá se pudo corregir, entre otras cosas, porque la propia autoridad electoral terminó dándonos la razón o ayudando, y es que retiró al candidato oficial de la gobernación del Centro Democrático. Y hoy está todo, o sea, la mayoría del directorio apoya sin condiciones, sin dudas, la política que había trazado Uribe de alianza adecuada, una alianza que puede incluso terminar en que los aliados se reúnan con nosotros en un solo partido a partir del 25 de octubre. Yo no sé, me puso usted a pensar que el camino está abierto, quedan 23 días. Y en 23 bueno, que por nosotros, que por el lado de Basilio Villamizar, que fue quien nos orientó en ese tema de las alianzas para la gobernación, está totalmente abierto para acuerdos. Totalmente, o sea, nosotros, que no nos vayan a tratar también como unos intransigentes o como gente obstusa y totalmente empeñada en sacar de su punto de vista, ¿no? Y además sus nombres, eso a nosotros no nos interesa, los nombres no. Lo que pasa es que la realidad política ya nos puso ante un hecho. Podemos ganar, esta línea puede ganar o va a ganar en la alcaldía y va a tener concejal, y eso es lo que nosotros presentamos como balance. Hoy estaremos 6 de la tarde en el Teatro Avenida. Está muy especialmente invitado para que después no se queje, que es que no lo invito. No, es que no nos invitan. Usted lo invitó Tengo siempre. que decir, no nos invitan. Entonces voy a estar cuando me invitan y con tiempo, porque tengo que coordinar con Diego. Con la Así cámara. es. Con la cámara, para que nos acompañe esta noche a las 6 de la tarde, Diego, en el Teatro Avenida. Bueno, ya no nos quedan sino 2 minutos, ¿no? Despidan, ustedes son los invitados. Como son de largos 2 minutos cuando no hay nada que decir, pero aquí teníamos tanto que decir que nos fue el tiempo. Entonces yo sí le pregunto, yo lo aprovecho 2 minutos. ¿Cuándo se sientan con la doctora Mila a tomar un tinto? Cuando por lo quiera, menos? inclusive ya salgo para el Hotel Casino, que es mi sitio de llegada. Yo soy un cliente muy leal y fiel al Hotel Casino. Que no me cobre usted esa publicidad, porque... No, tranquilo, que ahora le llega el asesor comercial. Venga, senador, ¿va a estar la doctora Mila ahora en el casino? No, digo yo que yo voy a estar ahí. Porque yo me pegaría. Viene Alfredo Paul, Rangel, ¿no? viene María Fernanda Cabal, y tenemos 3 figuras que son las figuras representativas del uribismo: Basilio Villamizar, Sergio Entrena y Juan Capacho, más otros que de todas maneras pues no es el caso hacer aquí el listado. ¿Ustedes han tenido, y doctor Basilio y Juan, han tenido la oportunidad de ir a la sede de la doctora Mila? No la conozco, ¿no? ¿No que no los invitan?
Pero la primera llamada que hicimos cuando vinimos a hacer la alianza o el acuerdo, a mí me da pena decir alianza con un hombre que es de la entraña nuestra, Jorge Acevedo, la primera llamada que hizo Alfredo Rangel, que es un hombre muy querido, muy conciliador, buena persona, yo soy más peleador, fue a Mila, pero no hubo forma de acuerdos, de reuniones. Bueno, no sé, mi estimado Basilio, Juan. Bueno, no. Aproveche. Quiero insistirle a todas las personas que una manera de testimoniar el respaldo a la línea que estamos tirando, como se dice en el argot popular, la línea que estamos dando a la gente de Cúcuta es asistiendo hoy al Teatro Avenida, porque el doctor José Obdulio ratificará y ampliará los planteamientos que acaba de hacer, y yo también tendré que hacer uso de la palabra para ratificarme en unos planteamientos, y obviamente que Juan Capacho demuestre una vez más que tiene condiciones suficientes para inspirar la confianza del pueblo para que llegue a ser el concejal mayoritario del Centro Democrático. Candidato. Muchísimas gracias por este espacio, a Luces de la Ciudad, este programa. Ustedes los esperamos a las 6. Que me le cambió el nombre al noticiero, pero lo acepto. Yo con Freddy Fernando tengo muy buena amistad, no se preocupe. No, yo no le he cambiado el nombre. Acaba de decir Ángel del Día, perdón. Muchísimas gracias, los esperamos a las 6 de la tarde en el Teatro Avenida para ratificar, para que testimonien ustedes ese apoyo a Jorge Acevedo y a Juan Capacho, el uribismo que está ahí precisamente en la defensa democrática. Bueno, llegamos al final de agendaldía.net. Gracias al senador José Obdulio Gaviria, Basilio Villamizar Trujillo, Juan Capacho, candidato al Consejo por el Centro Democrático, Armando Rodríguez, Diego Duque, Pedro Ortega, el que nos permite llegar a todos los días a su casa, y su amigo de siempre. Mi nombre es Julio César Peñora Núñez. Lunes 8 en punto de la mañana en agendaldía.net.